Existe una elección que determina toda tu vida. No es una decisión visible, no es una acción externa, no es algo que otros puedan ver, es una elección mental, una dirección que toma el pensamiento y que, una vez sostenida el tiempo suficiente, construye toda la realidad externa. Charles Haanel dedicó años a estudiar este fenómeno. No desde la especulación filosófica, sino desde la observación meticulosa de cómo funciona realmente la mente humana y cómo esa función determina resultados externos. Su enfoque fue radical para su época y sigue siendo incómodo hoy. Insistió en algo que la mayoría prefiere no aceptar: que la mente no es un receptor pasivo de la realidad, sino el constructor activo de toda experiencia. Que cada resultado externo tiene una causa mental previa. Que cada condición de vida es reflejo directo de un estado mental sostenido y que cambiar la vida sin cambiar la mente es imposible. No porque sea místico, sino porque es mecánico. La mente opera según principios específicos y esos principios producen resultados específicos. Aquí no hay excepciones. No hay casos especiales. No hay circunstancias donde la regla no aplique. La elección mental que alguien sostiene, consciente o inconscientemente, determina absolutamente todo lo que experimenta. Esa elección no se toma una sola vez. Se toma constantemente, miles de veces al día, en cada pensamiento que se tolera, en cada imagen mental que se sostiene, en cada narrativa interna que se repite. Y la mayoría hace esa elección sin saber que la está haciendo. Vive con una mente no observada. Permite que pensamientos operen sin cuestionamiento. Acepta narrativas internas como verdades absolutas sin evaluarlas. Y esa aceptación pasiva construye su realidad. Haanel fue claro: la mente es creativa. Todo pensamiento sostenido eventualmente se materializa en forma externa. No dijo que algunos pensamientos se materializan. Dijo que todo pensamiento sostenido lo hace. Esa distinción es fundamental, porque significa que no hay pensamientos inocentes. No hay "solo estaba pensando". Todo pensamiento sostenido está construyendo algo. O está construyendo lo que quieres, o está construyendo lo que no quieres. Pero siempre está construyendo. La elección mental entonces no es si tu mente construye realidad. Esa no es opcional. Tu mente siempre está construyendo. La elección es qué le permites construir. Este audiolibro no ofrece técnicas rápidas. No promete resultados sin esfuerzo. No presenta la mente como herramienta mágica que soluciona problemas sin trabajo. Presenta la mente como lo que realmente es: el único punto de poder real, el único lugar donde existe control absoluto, el único factor que, cambiado correctamente, cambia todo lo demás. Esta es la elección que determina todo, y también la elección que casi nadie hace conscientemente. Capítulo 1. La mente como constructor, no como receptor. La mayoría vive con una creencia fundamental equivocada: que la mente es un receptor de realidad, que el mundo externo existe independientemente y la mente simplemente lo percibe, lo registra, lo procesa. Bajo esa creencia, la mente es pasiva, la realidad es activa y la persona no tiene poder real sobre su experiencia. Esa creencia es completamente falsa. La mente no es receptor, es constructor. No registra la realidad tal como es. Construye la realidad tal como la percibe. Y esa construcción determina toda la experiencia. Aquí está el mecanismo exacto. El mundo externo presenta estímulos, datos crudos, información sin significado intrínseco. La mente toma esos datos y les asigna significado. Los interpreta, los organiza, les da coherencia. Y esa interpretación no es neutral. Está completamente determinada por el estado mental previo.
Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación externa y experimentarla de formas radicalmente diferentes. No porque la situación sea diferente, sino porque sus mentes la construyen diferente. Una persona ve un obstáculo como problema insuperable. Otra lo ve como desafío interesante. La situación externa es idéntica. La experiencia interna es completamente opuesta. ¿Qué determinó la diferencia? No la situación, la mente. Charles Haanel fue directo sobre esto. El mundo exterior es reflejo del mundo interior. No puede ser de otra forma. No dijo que el mundo exterior influye en el mundo interior. Dijo que el mundo exterior refleja el mundo interior. Esa inversión de causalidad es radical y extremadamente incómoda, porque significa que la persona con problemas externos tiene problemas internos previos, que la persona con resultados negativos tiene patrones mentales negativos previos. Esa verdad elimina todas las excusas, toda la victimización, toda la culpa externa. Coloca la responsabilidad exactamente donde está, en la mente de quien experimenta. Aquí aparece la resistencia natural. Pero hay circunstancias reales, hay factores externos que no controlo. Cierto, no controlas los estímulos externos, pero controlas absolutamente cómo los interpretas. Y la interpretación es lo que crea la experiencia, no el estímulo. Dos personas pierden un empleo. Para una es catástrofe, para otra es liberación. El evento externo es idéntico. La experiencia es opuesta. ¿Qué creó la diferencia? La elección mental sobre cómo interpretar el evento. Esa elección puede ser consciente o inconsciente, pero siempre existe. Y esa elección, sostenida durante tiempo suficiente, no solo determina la experiencia del evento, determina qué eventos futuros aparecen. Porque la mente que interpreta pérdida como catástrofe genera comportamiento de catástrofe. Y ese comportamiento atrae más situaciones que confirman la interpretación original. No porque el universo esté conspirando, sino porque la mente busca confirmación de sus creencias existentes. Si crees que el mundo es hostil, tu mente destacará cada evidencia de hostilidad e ignorará evidencia contraria. Si crees que las oportunidades no existen para ti, tu mente no reconocerá oportunidades incluso cuando estén frente a ti. No porque las oportunidades no existan, sino porque tu mente no está configurada para verlas. Aquí está la verdad fundamental. La mente no reporta realidad objetiva, construye realidad subjetiva basándose en sus propios patrones. Y esos patrones fueron establecidos mediante elecciones mentales previas. Elecciones sobre qué pensamientos tolerar, qué narrativas aceptar, qué interpretaciones sostener. La mayoría nunca hizo esas elecciones conscientemente. Simplemente aceptó los patrones que le fueron transmitidos. Por la familia, por la cultura, por experiencias tempranas. Y ahora vive con una mente que construye realidad automáticamente según esos patrones. Pero esos patrones no son fijos, no son permanentes, no son tu identidad inmutable, son solo hábitos mentales. Y como todo hábito, pueden cambiarse. Pero primero hay que ver que existen, que operan, que están construyendo tu realidad ahora mismo. Esa observación es el primer paso. Y es un paso que casi nadie da, porque requiere aceptar algo profundamente incómodo. Que tu experiencia actual es construcción de tu mente, no imposición del mundo. Y si es construcción, entonces es tu responsabilidad. No del mundo, no de otras personas, no de circunstancias, tuya. Esa responsabilidad es el precio de la libertad, y es un precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. Capítulo 2. El pensamiento dominante que gobierna todo. Existe un concepto que Haanel
consideraba fundamental: el pensamiento dominante. No todos los pensamientos tienen el mismo poder. No todos influyen igual en la realidad externa. El pensamiento que determina todo es el pensamiento dominante. El que se repite con más frecuencia. El que ocupa más espacio mental. El que se sostiene con más intensidad emocional. Ese pensamiento, aunque no seas consciente de él, gobierna toda tu experiencia. Aquí está el mecanismo. La mente no puede mantener todos los pensamientos con igual fuerza. Necesita jerarquía, necesita prioridad, y esa prioridad se establece mediante repetición y emoción. El pensamiento que repites constantemente se vuelve dominante. El pensamiento que cargas con emoción intensa se vuelve dominante. Y el pensamiento dominante se convierte en el filtro a través del cual interpretas toda la realidad. Si tu pensamiento dominante es "no soy suficiente", ese pensamiento colorea toda tu experiencia. Cada interacción se interpreta a través de ese filtro. Cada resultado se evalúa bajo esa creencia. Cada oportunidad se descarta porque confirma la insuficiencia. No porque objetivamente no seas suficiente, sino porque tu mente está programada para confirmar esa creencia. Y la confirmación repetida refuerza el pensamiento dominante, creando un ciclo que se perpetúa solo. Aquí está el problema. La mayoría no eligió conscientemente su pensamiento dominante. Se formó mediante acumulación de experiencias no procesadas, mediante mensajes repetidos que nunca fueron cuestionados, mediante conclusiones tempranas que se cristalizaron en creencias permanentes. Y ahora opera automáticamente, sin supervisión consciente, sin evaluación crítica. La persona no piensa "no soy suficiente" conscientemente cada día. Pero ese pensamiento está ahí, en el fondo, coloreando todo. Charles Haanel escribió: "El pensamiento dominante determina el carácter determina las circunstancias". Esa cadena causal es precisa. El pensamiento dominante no solo afecta cómo te sientes, afecta cómo actúas. Y cómo actúas determina qué resultados obtienes. Si tu pensamiento dominante es limitante, tu comportamiento será limitado. Y tus resultados reflejarán esa limitación, no porque seas limitado objetivamente, sino porque tu mente dominante construye limitación. Aquí aparece la pregunta crítica: ¿cuál es tu pensamiento dominante? La mayoría no puede responder esa pregunta de inmediato, porque el pensamiento dominante rara vez es consciente. Opera en segundo plano, como sistema operativo mental, que ejecuta todo sin aparecer en pantalla. Pero puede descubrirse mediante observación. Observa qué pensamientos aparecen con más frecuencia cuando tu mente está en reposo. ¿Qué narrativas surgen automáticamente ante dificultades? ¿Qué conclusiones sacas sobre ti mismo sin evidencia externa? Esos pensamientos repetidos revelan el pensamiento dominante, y una vez que lo ves, puedes evaluarlo. ¿Es constructivo o destructivo? ¿Te acerca al futuro que quieres o te aleja? ¿Está basado en evidencia real o en interpretación heredada? La mayoría descubre que su pensamiento dominante es destructivo, limitante, basado en interpretaciones viejas que ya no son relevantes. Pero ese descubrimiento no es el final, es el inicio. Porque el pensamiento dominante puede cambiarse, no fácilmente, no rápidamente, pero puede cambiarse. El proceso es simple pero exigente. Interrumpir el pensamiento dominante viejo cada vez que aparece y reemplazarlo deliberadamente con un pensamiento dominante nuevo. No una vez, no 10 veces, miles de veces, hasta que el nuevo pensamiento tenga suficiente repetición como para competir con el viejo y eventualmente superarlo. Esa repetición consciente es la única forma de cambiar el pensamiento dominante. No hay atajos,
No hay técnicas mágicas, solo repetición deliberada durante tiempo suficiente. Y la mayoría abandona antes de llegar al punto donde el nuevo pensamiento gana dominancia. No porque no funcione, sino porque no toleran el periodo donde ambos pensamientos coexisten, creando confusión interna. Pero ese periodo es inevitable, y es el precio del cambio real. Aquí está la verdad final sobre el pensamiento dominante. No puedes vivir sin uno. La mente necesita un pensamiento que organice todo lo demás, que dé coherencia, que establezca dirección. Si no eliges conscientemente ese pensamiento, la mente elegirá por ti, y elegirá basándose en patrones viejos, no en objetivos nuevos. La elección mental que determina toda tu vida es la elección de qué pensamiento permitirás que domine tu mente. Esa elección se toma cada día. En cada momento donde un pensamiento viejo aparece y decides si lo refuerzas o lo interrumpes. Y esa decisión repetida es exactamente lo que construye o destruye tu futuro. Capítulo 3. ¿Por qué la mente repite lo que conoce? La mente tiene una característica que la hace extremadamente resistente al cambio. Prefiere lo familiar sobre lo óptimo. No porque sea masoquista, sino porque está diseñada para eficiencia, no para crecimiento. Lo familiar requiere menos energía, es automático, no exige procesamiento consciente. Lo nuevo requiere más energía, es manual, exige atención sostenida. Y la mente, cuando puede elegir, siempre elige eficiencia. Por eso repite lo que conoce, incluso cuando lo que conoce es destructivo. Aquí está el mecanismo. Cada pensamiento que repites crea una conexión neuronal. Cada repetición refuerza esa conexión. Con suficientes repeticiones, la conexión se vuelve camino preferido. La mente lo transita automáticamente. Y una vez que es automático, la mente lo trata como verdad. Ya no lo cuestiona, ya no lo evalúa, simplemente lo ejecuta. Este es el origen de los patrones mentales destructivos que dominan la mayoría de las vidas. No nacieron de decisiones conscientes. Nacieron de repeticiones inadvertidas que eventualmente se automatizaron. Y ahora operan sin supervisión, sin cuestionamiento, sin resistencia. La persona que piensa siempre fracaso, no lo piensa conscientemente cada vez. Ese pensamiento se activa automáticamente ante cualquier dificultad. No porque sea verdad, sino porque es familiar. Charles Haanel entendió esto profundamente. Escribió: la mente se mueve en los caminos que ha creado. Y mientras más transitados esos caminos, más difícil crear caminos nuevos. Esa metáfora describe exactamente el problema. Si has pensado de cierta forma durante años, ese patrón mental tiene una autopista neuronal. Ancha, bien establecida, fácil de transitar. Si quieres pensar diferente, tienes que crear un camino nuevo. Angosto, poco establecido, difícil de transitar. Y mientras ambos caminos existan, la mente elegirá el familiar. Siempre. No por maldad, por eficiencia. Aquí está la consecuencia. Cambiar la mente no es cuestión de comprensión intelectual. Puedes entender perfectamente que tu patrón mental es destructivo. Puedes saber exactamente qué pensamiento deberías tener. Pero si el camino viejo sigue siendo más transitado que el nuevo, la mente seguirá eligiendo el viejo, porque la comprensión vive en la corteza prefrontal, pero el hábito vive en estructuras más profundas. Y las estructuras profundas ganan cuando hay conflicto. Por eso el cambio mental requiere más que comprensión. Requiere repetición consciente sostenida. Repetir el nuevo pensamiento suficientes veces como para que su camino neuronal se vuelva más ancho que el viejo. Eso no ocurre en días. Ocurre en meses, a veces años. Y durante todo ese tiempo, la mente seguirá intentando volver al camino viejo. Porque es más fácil,
más automático, más familiar. Esa resistencia no es señal de fracaso, es señal de que estás en el proceso correcto. Pero la mayoría interpreta esa resistencia como evidencia de que el cambio es imposible y abandona, vuelve al patrón viejo, refuerza el camino viejo y garantiza que el cambio nunca ocurra. Aquí está la verdad incómoda. La mente no cambia porque quieras que cambie. Cambia solo cuando el nuevo patrón se ha repetido suficientes veces como para competir con el viejo. No hay forma de acelerar ese proceso significativamente. Solo hay forma de sostenerlo o abandonarlo. Y la mayoría lo abandona, no porque no puedan sostenerlo, sino porque no toleran la incomodidad de sostener algo nuevo mientras el viejo sigue siendo más fuerte. La mente repite lo que conoce porque es eficiente, y seguirá repitiéndolo hasta que algo nuevo se repita suficientes veces como para volverse igualmente eficiente. Esa es la mecánica. No hay misterio. No hay magia. Solo hay repetición contra repetición, y gana la que sostiene más tiempo. Capítulo 4. La imagen mental sostenida se materializa. Existe un principio que Hanel consideraba fundamental. La imagen mental sostenida eventualmente se materializa en forma externa, no como magia, como mecánica. Aquí está el proceso exacto. La mente no distingue entre imagen imaginada e imagen real. Para el sistema nervioso, ambas son señales, y las señales generan respuestas. Cuando sostienes una imagen mental de forma repetida, tu sistema nervioso empieza a generar respuestas coherentes con esa imagen. Respuestas químicas, respuestas hormonales, respuestas conductuales. Y esas respuestas, sostenidas durante tiempo suficiente, crean resultados externos que coinciden con la imagen interna. No porque el universo responda a tus pensamientos, sino porque tu comportamiento responde a tus pensamientos. Y tu comportamiento crea resultados. Aquí está el problema. La mayoría sostiene imágenes mentales destructivas sin darse cuenta. No deliberadamente, no conscientemente, pero de forma constante. La persona que constantemente imagina escenarios donde fracasa no está solo pensando. Está programando su sistema nervioso para respuestas de fracaso. Y esas respuestas eventualmente producen fracaso externo. No porque estuviera destinado, sino porque su mente lo construyó mediante repetición de la imagen. Charles Haanel fue extremadamente claro sobre esto. La visualización es el mecanismo mediante el cual se da forma al futuro. No existe otro mecanismo. Esa afirmación es radical. Dice que toda forma futura primero existe como imagen mental. Y esa imagen mental, sostenida con suficiente claridad y repetición, eventualmente se materializa. No de forma instantánea, no de forma mágica, sino mediante la cadena causal. Imagen, respuesta nerviosa, comportamiento, resultado. Cada parte de esa cadena es mecánica, predecible, verificable. Aquí está el mecanismo específico. Cuando sostienes una imagen mental clara, tu cerebro genera patrones neuronales que corresponden a esa imagen. Esos patrones neuronales influyen en tu percepción. Empiezas a notar oportunidades relacionadas con la imagen que antes ignorabas. Tu percepción alterada influye en tu comportamiento. Tomas acciones que antes no tomaras porque ahora las ves como relevantes. Tu comportamiento alterado produce resultados externos diferentes. Y esos resultados refuerzan la imagen original, creando un ciclo que se acelera solo. Este ciclo funciona en ambas direcciones, para imágenes constructivas y para imágenes destructivas. Si sostienes la imagen de ti mismo como competente, tu cerebro buscará evidencia de competencia. Tu comportamiento reflejará esa búsqueda, y tus resultados eventualmente confirmarán la imagen. Si sostienes la imagen de ti mismo como incompetente,
El mismo mecanismo opera en reversa. El sistema no juzga la imagen, solo la ejecuta. Aquí aparece la responsabilidad incómoda. Cada imagen mental que sostienes está construyendo futuro. No solo las imágenes deliberadas, todas las imágenes, incluyendo las que permites pasar inadvertidas. La persona que constantemente se imagina siendo rechazada está construyendo rechazo futuro. La persona que constantemente se imagina sin recursos está construyendo escasez futura. No porque el universo esté escuchando, sino porque su mente está ejecutando. Aquí está la parte que casi nadie entiende. No puedes no visualizar. La mente siempre está generando imágenes. Siempre está proyectando escenarios. Siempre está ensayando futuros. La pregunta no es si visualizas. La pregunta es qué visualizas. Y la mayoría visualiza por defecto. Permite que la mente genere imágenes basadas en patrones viejos, miedos heredados, experiencias pasadas. Nunca toma control consciente de qué imágenes sostiene. Y esa falta de control garantiza que las imágenes sostenidas sean las mismas que han estado creando los resultados actuales. Si quieres resultados diferentes, necesitas imágenes diferentes, no ocasionales, no cuando te acuerdas, sostenidas. Eso requiere disciplina mental que casi nadie practica. Observar qué imágenes genera tu mente automáticamente, interrumpir las destructivas y reemplazarlas deliberadamente con imágenes constructivas. No una vez al día, constantemente. Cada vez que tu mente empieza a proyectar un futuro negativo, interrumpes y proyectas uno diferente. Cada vez que empiezas a imaginarte fracasando, interrumpes y te imaginas teniendo éxito. No como fantasía, como entrenamiento neuronal, porque tu cerebro no sabe la diferencia. Para él, imaginar algo vívidamente es casi igual a experimentarlo. Y esa similitud es lo que crea el poder de la imagen mental sostenida. Aquí está la práctica específica que Haanel recomendaba. Identifica claramente qué resultado quieres, no vagamente, específicamente. Crea una imagen mental clara de ti mismo ya teniendo ese resultado, no persiguiéndolo, teniéndolo. Sostén esa imagen durante al menos 15 minutos diarios, con toda tu atención, sin permitir que otros pensamientos la interrumpan. Repite ese proceso diariamente durante al menos 3 meses. Esa práctica parece simple, pero es extremadamente difícil. Porque la mente se resiste, genera distracciones, produce dudas, ofrece excusas para no continuar, y la mayoría cede a esa resistencia. Abandona después de unos días o semanas. Nunca llega al punto donde la nueva imagen tiene suficiente fuerza como para competir con las imágenes viejas. Pero para quien sostiene la práctica, los resultados son inevitables. No porque sea mágico, sino porque el cerebro eventualmente alinea comportamiento con la imagen dominante. Y el comportamiento alineado produce resultados alineados. La imagen mental sostenida se materializa. Siempre lo hace. La pregunta es, ¿qué imagen estás sosteniendo? Capítulo 5. El estado mental. Es causa. Las circunstancias son efecto. Existe una inversión de causalidad que la mayoría nunca comprende. Las circunstancias no crean el estado mental. El estado mental crea las circunstancias. Esta afirmación contradice la experiencia común. Parece obvio que circunstancias difíciles crean estados mentales negativos. Pero esa obviedad es falsa. Aquí está el mecanismo real. El estado mental determina cómo interpretas las circunstancias. Esa interpretación determina cómo respondes. Tu respuesta determina qué circunstancias siguen. No es lineal, es circular. Pero la causa original es siempre el estado mental. Dos personas enfrentan la misma circunstancia externa. Una la interpreta como oportunidad.
otra como amenaza. Esa diferencia de interpretación no viene de la circunstancia, viene del estado mental previo, y esa interpretación determina respuestas completamente diferentes, que producen resultados completamente diferentes. La persona que interpreta como oportunidad busca formas de aprovecharla. Su comportamiento genera posibilidades. La persona que interpreta como amenaza busca formas de protegerse. Su comportamiento genera limitación. La circunstancia original era idéntica. Los resultados finales son opuestos. ¿Qué causó la diferencia? El estado mental. Charles Haanel lo explicó así: el entorno es tu espejo, no tu creador. Refleja tu estado mental interno. Esa frase describe una verdad que pocos aceptan: que tus circunstancias actuales son reflejo directo de tu estado mental dominante, no de tu estado mental ocasional, del dominante, del que sostienes con más frecuencia. Si tu estado mental dominante es miedo, tus circunstancias reflejarán situaciones que confirman ese miedo. No porque el universo esté conspirado, sino porque tu comportamiento desde el miedo crea exactamente las situaciones que temes. Si tu estado mental dominante es confianza, tus circunstancias reflejarán situaciones que confirman esa confianza. Mismo mecanismo, dirección opuesta. Aquí está la parte incómoda. Esto significa que eres completamente responsable de tus circunstancias, no de los eventos externos que ocurren. Esos pueden ser aleatorios, pero sí de cómo esos eventos se convierten en circunstancias sostenidas en tu vida. La persona que sufre circunstancias difíciles prolongadas no es víctima de mala suerte. Es víctima de un estado mental que perpetúa esas circunstancias. Ese estado mental puede no ser consciente, puede no ser intencional, pero está operando. Y mientras siga operando, las circunstancias no cambiarán permanentemente. Pueden mejorar temporalmente, por esfuerzo externo, por ayuda externa, pero eventualmente volverán al nivel que corresponde al estado mental dominante. Porque el estado mental es causa. Las circunstancias son efecto. Y mientras no cambies la causa, el efecto seguirá siendo el mismo. Aquí aparece la resistencia más común. Pero hay circunstancias reales, pobreza real, limitaciones reales. Cierto, esas circunstancias existen en el presente, pero no son permanentes. No son inmutables. No son independientes del estado mental. La pobreza externa siempre está precedida por pobreza mental, no como juicio moral, sino como descripción mecánica. El estado mental de escasez genera comportamiento de escasez, y el comportamiento de escasez perpetúa circunstancias de escasez. Ese ciclo no se rompe cambiando las circunstancias primero. Se rompe cambiando el estado mental primero. Cuando el estado mental cambia de escasez a abundancia, el comportamiento cambia automáticamente, y el comportamiento cambiado eventualmente produce circunstancias cambiadas. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero inevitablemente. Aquí está la práctica específica. Observa tu estado mental dominante, no el que quisieras tener, el que realmente tienes la mayor parte del tiempo. ¿Es de confianza o de miedo? ¿Es de posibilidad o de limitación? ¿Es de abundancia o de escasez? Esa observación honesta revela la causa de tus circunstancias actuales. Si no te gustan tus circunstancias, cambia el estado mental que las genera, no esperando a que las circunstancias mejoren primero. Cambiando el estado mental ahora, mientras las circunstancias siguen siendo difíciles. Eso es extremadamente incómodo, porque contradice todo instinto. El instinto dice: cuando las circunstancias mejoren, mi estado mental mejorará. Pero la realidad dice: cuando tu estado mental mejore, tus circunstancias mejorarán. Haanel insistió en esto repetidamente. El cambio externo sigue al cambio interno, nunca al revés. Puedes forzar cambio externo temporalmente,
pero no se sostiene sin cambio interno correspondiente. Y puedes generar cambio interno incluso en circunstancias difíciles. Y ese cambio interno eventualmente transforma las circunstancias. El estado mental es causa. Las circunstancias son efecto. Esa es la ley. Y opera sin excepción. Capítulo 6. ¿Por qué la concentración mental determina el poder? Haanel consideraba la concentración mental como la habilidad más importante que alguien puede desarrollar. No porque sea moralmente superior, sino porque determina directamente el poder de la mente para crear resultados. Aquí está el principio. La mente dispersa produce resultados dispersos. La mente concentrada produce resultados concentrados. Simple, directo, inevitable. El problema es que la mayoría vive en estado de dispersión mental constante. No puede sostener atención en una sola cosa durante más de unos minutos. Salta de pensamiento en pensamiento, de distracción en distracción. Y esa dispersión garantiza resultados mínimos. No porque no haya esfuerzo, sino porque el esfuerzo está fragmentado. Aquí está la mecánica. Cuando concentras tu mente completamente en una sola cosa, toda tu energía mental se enfoca en esa dirección. Esa concentración de energía produce fuerza. Cuando dispersas tu mente en muchas cosas simultáneamente, tu energía mental se fragmenta. Esa fragmentación reduce la fuerza. Es como la diferencia entre luz dispersa y luz concentrada. La luz dispersa ilumina. La luz concentrada corta metal. La misma energía. Efecto radicalmente diferente. Tu mente funciona exactamente igual. Dispersa, produce resultados débiles. Concentrada, produce resultados poderosos. Charles Haanel escribió: la concentración es el secreto de la fuerza. En política, en guerra, en comercio, en religión, en todas las gestiones humanas que sirven para el progreso de la humanidad. Esa afirmación no es exageración, es observación precisa. Todo logro significativo requirió concentración mental sostenida. No talento excepcional. Concentración. La capacidad de mantener la mente enfocada en una dirección durante tiempo suficiente. Aquí está el problema. La concentración mental no es natural en la era moderna. Todo está diseñado para fragmentar la atención. Notificaciones, distracciones, estímulos constantes. Y la mente, sin entrenamiento, responde a cada estímulo. Salta, se fragmenta, pierde poder. La persona promedio no puede concentrarse en una sola cosa durante 15 minutos sin interrupciones. Esa incapacidad no es defecto personal, es falta de entrenamiento. La concentración es habilidad, y como toda habilidad, se desarrolla con práctica o se atrofia con desuso. Aquí está la práctica específica que Haanel recomendaba. Elige un objeto simple, una silla, una taza, cualquier cosa. Siéntate cómodamente y enfoca toda tu atención en ese objeto durante 5 minutos. Observa cada detalle. Color, textura, forma, sin permitir que tu mente divague hacia otros pensamientos. Cada vez que tu mente se distraiga, tráela de vuelta al objeto. Sin juzgar, sin frustración, solo trayéndola de vuelta. Repite este ejercicio diariamente durante un mes. Esa práctica parece trivial, pero es extremadamente reveladora. La mayoría descubre que no puede sostener atención en un objeto simple durante ni siquiera 2 minutos sin que la mente se disperse. Esa dispersión revela exactamente por qué sus resultados son débiles. No porque no trabajen duro, sino porque su mente no puede concentrar energía. Pero con práctica sostenida, la capacidad de concentración mejora. Y esa mejora se traduce directamente en mejores resultados en todo, porque ahora la mente puede enfocarse completamente en lo que importa.
Puede sostener atención sin fragmentarse. Esa capacidad es poder real. No poder sobre otros, poder sobre la propia mente. Y ese es el único poder que realmente importa. Porque todo lo externo depende de lo interno. Y lo interno depende de concentración. La concentración mental determina el poder. No hay otra variable que importe más. Quien domina concentración, domina resultados. Quien no puede concentrarse está a merced de circunstancias. Esa es la diferencia. Y esa diferencia lo determina todo. Capítulo 7. La ley de atracción como mecanismo, no como magia. Hanel habló extensamente sobre la ley de atracción, pero no como concepto místico, como mecanismo observable. Aquí está el principio sin adornos. La mente atrae exactamente lo que sostiene con mayor frecuencia e intensidad. No porque el universo responda a deseos, sino porque el comportamiento responde a enfoque mental. Y el comportamiento consistente produce resultados consistentes. La confusión sobre la ley de atracción surge cuando se presenta como magia, como si pensar en algo lo materializara sin acción. Esa versión es falsa y peligrosa. La versión real es mecánica. Cuando tu mente se enfoca consistentemente en algo, tres cosas ocurren automáticamente. Primero, empiezas a notar oportunidades relacionadas con ese enfoque que antes ignorabas, no porque aparezcan de la nada, sino porque tu mente ahora está sintonizada para detectarlas. Segundo, tu comportamiento se alinea automáticamente con ese enfoque, no porque decidas conscientemente cada acción, sino porque tu sistema nervioso opera según el patrón mental dominante. Tercero, tu persistencia aumenta naturalmente. Porque cuando la mente está enfocada, las dificultades se interpretan como obstáculos temporales, no como señales de abandono. Esos tres factores combinados producen resultados que parecen atraídos, pero no fueron atraídos mágicamente. Fueron construidos mecánicamente. Aquí está el ejemplo específico. Persona A quiere iniciar un negocio, pero su mente está dominada por miedo al fracaso. Piensa constantemente en todo lo que puede salir mal. Persona B quiere iniciar el mismo negocio y su mente está dominada por visión del resultado deseado. Piensa constantemente en cómo funcionará. Ambas enfrentan las mismas circunstancias externas, las mismas oportunidades, los mismos obstáculos, pero sus resultados serán radicalmente diferentes. Persona A no notará oportunidades porque su mente está sintonizada para detectar peligros. Su comportamiento será cauteloso hasta la parálisis. Su persistencia será mínima porque cada obstáculo confirma sus miedos. Persona B notará oportunidades porque su mente está sintonizada para detectar posibilidades. Su comportamiento será decisivo. Su persistencia será alta porque los obstáculos se interpretan como normales, no como señales de error. Misma realidad externa. Resultados opuestos. ¿Qué causó la diferencia? El enfoque mental sostenido. Charles Haanel fue extremadamente claro. Atraemos no lo que queremos, sino lo que somos, y lo que somos está determinado por lo que pensamos consistentemente. Esa distinción es crítica. No basta con querer algo. No basta con desear algo. No basta con afirmar algo ocasionalmente. Lo que importa es el estado mental dominante. El pensamiento que sostienes con más frecuencia. La imagen que ocupa más espacio mental. Ese es el imán, no tu deseo ocasional. Y ese imán opera mediante mecanismos completamente naturales. Percepción selectiva, comportamiento alineado, persistencia aumentada. No hay misticismo, solo hay psicología aplicada. Aquí está la práctica específica para aplicar este principio. Identifica qué quieres atraer a tu vida.
Sé específico. Identifica el estado mental que correspondería a ya tener eso. No a quererlo, a tenerlo. Cultiva ese estado mental ahora. No esperes a tenerlo para sentirlo. Siente ahora lo que sentirías entonces. Sostén ese estado mental durante al menos 30 días consecutivos. Esa práctica parece simple, pero es extremadamente difícil, porque la realidad presente contradice el estado mental deseado, y la mente quiere ser consistente con la realidad presente. Sostener un estado mental que contradice la realidad presente requiere disciplina extrema. Requiere ignorar deliberadamente evidencia externa y sostener convicción interna. Eso no es autoengaño. Es entrenamiento neuronal. Estás entrenando tu mente para operar desde el estado que quieres, no desde el estado que tienes. Y ese entrenamiento eventualmente produce el comportamiento que construye la realidad externa correspondiente. La ley de atracción funciona, pero no como magia, como mecánica, y solo funciona cuando se aplica correctamente. Estado mental sostenido que genera comportamiento alineado, que produce resultados correspondientes. Todo lo demás es fantasía. Capítulo 8. La elección final, que nadie puede evitar. Al final, todo se reduce a una elección que nadie puede evitar. ¿Vas a dirigir tu mente o vas a permitir que opere sin dirección? Esa elección no se toma una vez. Se toma constantemente, miles de veces al día. Cada vez que un pensamiento aparece y decides si lo cuestionas o lo aceptas. Cada vez que una imagen mental surge y decides si la sostienes o la reemplazas. Cada vez que un estado mental negativo empieza y decides si lo interrumpes o lo permites. Esas decisiones pequeñas, acumuladas durante meses y años, determinan absolutamente todo. No tu intención ocasional, no tu deseo vago, tus elecciones mentales repetidas. Charles Haanel dedicó su trabajo a explicar este principio de la forma más clara posible. El control de la mente es el control del destino. No hay otro control que importe. Esa frase resume toda su filosofía. No tienes control sobre circunstancias externas. No tienes control sobre lo que otros hacen. No tienes control sobre eventos aleatorios. Pero tienes control absoluto sobre tu mente. Sobre qué pensamientos sostienes, sobre qué imágenes permites, sobre qué estado mental cultivas. Y ese control, ejercido consistentemente, determina todo lo demás. Aquí está la verdad final. La mayoría nunca ejerce ese control. Vive con una mente no observada, no dirigida, operando según patrones viejos, influencias externas, reacciones automáticas. Y luego se sorprende de que su vida sea caótica, de que sus resultados sean inconsistentes, de que su futuro sea incierto. Pero ese caos, esa inconsistencia, esa incertidumbre, son consecuencias directas de una mente no dirigida. No hay misterio, no hay injusticia, solo hay causa y efecto. La elección mental que determina toda tu vida es simple. ¿Vas a observar tu mente y dirigirla conscientemente? ¿O vas a permitir que opere en piloto automático? Si eliges observar y dirigir, el proceso es claro. Observa qué pensamientos dominan tu mente actualmente. Evalúa si esos pensamientos están construyendo el futuro que quieres. Si no lo están, interrumpe esos pensamientos cada vez que aparezcan. Reemplázalos deliberadamente con pensamientos que construyan lo que quieres. Sostén esa práctica durante meses, no días. Acepta que será incómodo, que habrá resistencia, que no se sentirá natural al principio. Continúa de todas formas, porque esa es la única forma real de cambiar tu vida. No cambiando circunstancias externas, cambiando patrones mentales internos. Y cuando los patrones mentales cambian, las circunstancias eventualmente siguen.
Si eliges permitir que tu mente opere en piloto automático, también está bien. Pero acepta las consecuencias. Que tu vida seguirá siendo reflejo de patrones viejos. Que tus resultados seguirán siendo los mismos. Que tu futuro estará determinado por tu pasado. No hay juicio moral en ninguna de las dos opciones, pero hay consecuencias completamente diferentes. Una lleva a control creciente sobre tu experiencia. Otra lleva a control decreciente. Una construye futuro deliberado. Otra acepta futuro aleatorio. Hanel no prometió que el camino de control mental fuera fácil. Prometió que era el único camino que funcionaba. Y quien lo practica descubre algo que la mayoría nunca experimenta: que la mente no es tu enemiga, es tu herramienta más poderosa. Que los pensamientos no son eventos aleatorios, son materiales de construcción. Que el futuro no es algo que te pasa, es algo que construyes. Y que toda esa construcción ocurre en un solo lugar: tu mente. La elección final es tuya. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Puedes dirigir tu mente o puedes permitir que sea dirigida por inercia, por influencias externas, por patrones viejos. Pero no puedes evitar elegir. Porque no elegir es, en sí mismo, una elección. La elección de ceder el único poder real que tienes. Y esa elección, sostenida durante años, determina toda tu vida. No hay forma elegante de cerrar esta verdad. La mente es el único punto de poder real. El único lugar donde existe control absoluto. Charles Haanel dedicó su vida a explicar cómo funciona ese poder y cómo puede dirigirse conscientemente. No para impresionar, no para motivar, sino para revelar. Si algo quedó claro en este audiolibro, es que tu vida externa es reflejo directo de tu vida mental interna. No de tus deseos ocasionales, no de tus intenciones vagas, de tus patrones mentales dominantes sostenidos durante tiempo suficiente. Esos patrones operan según principios específicos. El pensamiento dominante gobierna toda la experiencia. La imagen mental sostenida eventualmente se materializa. El estado mental es causa. Las circunstancias son efecto. La concentración mental determina el poder. La atracción opera como mecanismo, no como magia. Estos no son conceptos místicos. Son descripciones mecánicas de cómo funciona la mente humana. Y quien entiende esos mecanismos puede usarlos deliberadamente. Quien no los entiende está a merced de ellos. La mayoría vive en la segunda categoría, no porque sea incapaz de entender, sino porque no está dispuesta a aceptar la responsabilidad que ese entendimiento implica. Porque entender estos principios elimina todas las excusas. No puedes culpar a circunstancias si tus circunstancias son reflejo de tu mente. No puedes culpar a mala suerte si tus resultados son consecuencia de tus patrones mentales. No puedes culpar a otros si tu experiencia está determinada por tu interpretación. Esa responsabilidad total es incómoda, pero también es liberadora. Porque si eres completamente responsable, también eres completamente poderoso. Poderoso para cambiar, poderoso para construir, poderoso para dirigir. No poder sobre otros, poder sobre ti mismo. Y ese es el único poder que realmente importa. Este audiolibro no prometió resultados sin esfuerzo. No ofreció técnicas mágicas. No garantizó transformación instantánea. Solo explicó los principios mediante los cuales la mente construye realidad. El resto depende de una sola cosa. ¿Qué harás con ese conocimiento? Puedes usarlo. Puedes ignorarlo. Puedes aceptarlo a medias, pero no puedes escapar de sus consecuencias, porque esos principios operan constantemente, reconozcas su existencia o no. Tu mente está construyendo tu futuro ahora mismo, en este momento, con cada pensamiento que sostienes. La única pregunta es,
¿Estás dirigiendo esa construcción o está ocurriendo por defecto? Si es por defecto, tu futuro será extensión de tu pasado. Si es dirigida, tu futuro puede ser lo que elijas construir. La elección mental que determina toda tu vida no es una decisión única. Es una decisión repetida miles de veces al día. En cada momento donde un pensamiento aparece y decides qué hacer con él. Esa decisión, sostenida durante tiempo suficiente, es tu destino. No lo que dices que quieres, no lo que esperas que ocurra, lo que realmente construyes mediante patrones mentales repetidos. Hanel lo explicó claramente, lo demostró extensamente, lo simplificó completamente. No queda nada por explicar, solo queda aplicar. Y la aplicación comienza ahora, con el siguiente pensamiento que permitas permanecer en tu mente. Ese pensamiento está construyendo algo, ahora mismo. La pregunta es,